animarlos para el evento que vamos a tener la próxima semana. Creo que va a ser algo de mucha bendición para todos nuestros pequeños y estamos dándole ese tiempo, ese espacio para ellos, así que los niños son los que van a sentarse en todos estos lugares que están aquí al frente. ¿Me entendieron? Si vienes con niños te puedes sentar ahí, si no, pues allá atrás. Queremos que los niños disfruten, que los niños se gocen, que la pasen muy bien. Va a ser un evento para todos los niños y que ellos puedan pues ver, aprender y recibir lo que Dios tiene para sus vidas y entenderlo a través de esta obra que se va a presentar. Así como hemos celebrado a los papás, hemos celebrado a las mamás, ahora vamos a celebrar a los niños. Y va a ser un día especial que abrimos esa opción para que cada año los niños puedan disfrutar y puedan gozarse y saber que van a pasar un tiempo muy, muy agradable. Y tenemos una sorpresa también para ellos. Entonces les esperamos. Si conoces alguna familia que tiene pequeños y que están sus niños acá, pues anímalos, invítalos, tráelos, ve por ellos y vénganse juntos, porque muchas veces le cuesta mucho trabajo a los que no han venido, a los que no conocen, pues venir, y si tú los acompañas y pasas por ellos, va a ser de mucha ayuda para cada uno de ellos. Entonces les animo a que inviten a todas las familias que conocen, a sus familiares, para que vengan con sus pequeños. Y el 15 de septiembre cae en domingo también. Y normalmente celebramos también nuestras fiestas de libertad, nuestro aniversario. Entonces les animo a que también se preparen, inviten también a sus amigos y conocidos. Siempre invitamos a algún grupo para que venga y podamos disfrutar con ellos. Hoy invitamos también, es una sorpresa para todos ustedes, para el día 15 pues vamos a estar disfrutando también de nuestras fiestas patrias a una manera pues como lo hacemos nosotros para disfrutarlas. Nada más que ahora cayó en domingo y bueno, vamos a tener nuestra reunión y nuestra cantos mexicanos de alguna manera especial. Bien, el tema que voy a tratar el día de hoy es un tema que creo que todos hemos de alguna manera sufrido, padecido, que no ha sido fácil, que ha sido difícil en nuestra vida y algunas veces ha marcado de una manera muy fuerte en nuestra vida y como que quisiéramos de alguna manera quitarlo de nosotros. Y se trata de una emoción. Y muchas veces las emociones no sabemos cómo elaborarlas o cómo enfrentarlas o cómo resolverlas. Y las emociones que Dios nos ha dado, pues tienen un propósito, por eso son emociones, algo de una realidad, como un mecanismo de protección. Pero muchas veces cuando esa emoción sobrepasa, deja de ser un mecanismo de protección para ser un mecanismo de destrucción. De la emoción que voy a hablar es del miedo. El miedo es algo que hemos batallado, hemos sufrido de alguna manera, y algo que lo único que puede vencer al miedo, lo único, es el amor. Y ese amor proviene de parte de Dios. Cuando tenemos miedo, yo no sé cuántos llegaron a tener en su infancia miedo, no sabemos cómo enfrentarlo, cómo resolverlo. Recuerdo, tenía yo alrededor de los 5 años, estaba descansando, durmiendo y de pronto creo que tuve un sueño que no fue nada agradable. Me desperté en la madrugada y empecé a llamarle a mi mamá porque dormía en otra recámara. Le decía, mami, mami, y no me oía, pues más grita uno como niño, tengo miedo, tengo miedo. Ya se levantó mi mamá, toda dormida, toda cansada, pues 7 hermanos, 6 hermanos y yo 7. Estaba un poquito cansada, se levantó, se acercó a los pies de mi cama
y me dijo, mira, toda cansada y toda medio adormilada, ya sé cómo se te va a quitar el miedo. Solamente tienes que decir, no tengo miedo, no tengo miedo. Dije, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo, pero siento mucho miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Y así me la pasé y me di cuenta que no funcionaba. Me la pasé con miedo toda la noche. A veces los papás no saben cómo ayudarnos ante esa experiencia, ante ese sueño, ante lo que estamos nosotros sintiendo de esos temores nocturnos. Ese miedo es una emoción que nosotros llegamos a percibir o a sentir cuando a nuestro alrededor hay peligro. Y ese peligro de algo que puede ocurrirnos o algo que puede sucedernos empieza a producir en nosotros una inseguridad. Pero ese miedo puede ser del pasado, puede ser del presente o puede ser de un futuro inexistente todavía. Y tenemos miedo por eso. Y cuando sentimos esa amenaza dentro de nosotros, se presenta como el miedo como un mecanismo de defensa. Y es como el dolor. El dolor es un síntoma que tenemos. Y cuando nosotros sentimos el dolor, es que algo está mal en nuestro cuerpo. Y es un mecanismo de protección para que atendamos. Y muchas veces quisiéramos nosotros tomar un analgésico para quitar el dolor, pero no estamos resolviendo el problema que está causando el dolor. Y ahí nos está informando y solamente queremos bloquear lo aparente. Lo mismo nos pasa con el miedo. El miedo como emoción que es un mecanismo para protegernos de algo. Y se presenta, y muchas veces nosotros quisiéramos quitar el miedo, pero no tratamos lo que está originando el miedo. No nos vamos y nos enfocamos en cuál fue el disparador de ese miedo que estamos enfrentando, que estamos sufriendo o por el cual estamos atravesando. Y necesitamos nosotros, igual que con el dolor, no solamente tomar ese no tengo miedo, o cualquier otra frase que tú hayas escuchado para quitar, para adormecer, para bloquear el miedo, cuando podemos nosotros ver cuál es la causa. Y si te das cuenta, igual que ese dolor es un mecanismo para protegernos y para mantener la salud y el equilibrio que necesita nuestro cuerpo y para seguir viviendo cada uno de nosotros. Y normalmente el miedo pues activa una zona del cerebro que se llama la amígdala, y esa zona del cerebro activa otras zonas de nuestro cerebro para defendernos, para mantenernos alertas, para cuidar de nosotros, para enfrentar la adversidad. Y lo que hace es que desencadena una serie de conductas para o atacar o huir. Y estar preparados en nuestro cuerpo para cualquiera de las dos actividades. Y por eso aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la glucosa que tenemos en nuestro cuerpo porque se libera adrenalina y la adrenalina hace que se libere más glucosa, y el aumento de glucosa, la ventilación empieza a cambiar, la presión se empieza a elevar y nos empiezan nuestros músculos a tensar, y todo se está preparando, es un mecanismo de preparación para que ataques o para que huyas. Ese es un mecanismo que todos tenemos. No es algo que nosotros hayamos inventado, sino que todos tenemos ese mecanismo. Y ese mecanismo, pues, es producto de la emoción que estamos percibiendo. Y normalmente, cuando no lo enfrentamos a la situación o a la adversidad que estamos viendo de algo que estamos teniendo contacto con ello, tendemos a distorsionar lo que estamos viendo y tendemos a verlo más grande. Me ha tocado ver personas que ven una cucaracha. ¿Han visto las cucarachas? Y pegan unos brincos con las cucarachas
que quisieran agarrarse del techo para que la cucaracha, que es de este tamaño, pero ellos en su cerebro ven una cucaracha de este tamaño, y no vaya a abrir sus fauces la cucarachota y se los vaya a tragar. Otros con las ratas, ven una rata y la ven que parece perro la rata, enorme. Pegan unos alaridos, pegan unos gritos y empiezan, ¡ay, ay! Y la rata es la que salió corriendo, pero el otro que también salió corriendo fue el que tenía tanto miedo por las ratas. Tendemos a distorsionar la realidad de las cosas. El miedo es un mecanismo que nosotros heredamos, no lo aprendimos. Algunas veces también ha sido aprendido, pero en el proceso normal que tenemos, nosotros lo heredamos. Hay, desde los changos vemos que cuando ven a una víbora, empiezan a gritar, empiezan a saltar y salen corriendo. Es un mecanismo que heredaron ellos. También nosotros, cuando hay personas que cuando ven una víbora, salen también corriendo, saltando. Y cuando ven una araña, o sea, la ven de este tamaño, peluda y que va caminando. Cuando es una microaraña de esas que hay en las casas y de repente sienten que les cae la araña en la mano, no, ya me picó, ya me mató, es una araña ponzoñosa. Bueno, se imaginan todas las cosas, pero es el miedo el que está generando todo eso. Y lo vemos que este temor, lo experimentamos desde bebés. Cuando el niño se siente solo, abandonado, y no ve a su mamá o a su papá con quien tiene relación, empieza a experimentar esta emoción de miedo y empieza a llorar y a gritar porque le da miedo sentirse abandonado. Y le da miedo lo desconocido. Cuando el niño ve a una persona que está vestida diferente de lo que estamos acostumbrados a vestirnos, les da mucho miedo. ¿A cuántos de ustedes de niños les daban miedo los payasos? Y venía el payaso todo disfrazado y todo eso y te decía, hola, y tú decías, ¡ah! Pues todo lo que es raro, todo lo que no es de acuerdo a lo que tú esperas, si no se te ha enseñado, te produce mucho miedo, te produce esa inseguridad dentro de ti. Y ese miedo es lo que han utilizado los diferentes mandatarios. Ahora han estudiado cómo es el miedo el que maneja las poblaciones, es el miedo el que determina cómo se va a manejar el dinero a nivel mundial. Y entonces empiezan a ser los mandatarios. Estaba viendo esta semana que pasó al señor Trump, que en su Twitter le gusta manipular a toda la gente. Y de repente puso a su mismo gobierno, quien controla el tesoro, el oro de los Estados Unidos, les dijo que los veía muy blandos. Ya con ese Twitter, ese mismo día se disparó el precio del oro. Toda la gente entró en pavor, quién sabe quién, pero el precio del oro lo dispararon por una opinión de una persona. Tú dices, ¿cómo es posible? Yo decía, ¿cómo es posible que el precio de un metal no vale por lo que es el metal, sino por la opinión de un mandatario? Pero así nos hemos manejado. De pronto los políticos también lo han aprendido y lo utilizan en sus campañas, desprestigiando, desacreditando, poniendo mentiras en otra persona para que no tenga ese poder, no sea reconocido, y a través de muchas mentiras entre los políticos empiezan a establecer una imagen de la persona para que todos tengan miedo de ese nuevo presidente, de ese nuevo gobernante, de ese nuevo senador. Y en medio de tantos temores tomamos decisiones por los miedos que nos dijeron que debíamos de tener. No por una opinión propia, no por un criterio propio, sino por cómo fuimos manipulados por estos políticos, y todos los males pues se los achacaron a ese político, y ahora nos sentimos terriblemente atacados o agredidos, o que va a venir el caos a nivel de nuestra población.
Estaba viendo una declaración de Woody Allen. Woody Allen es un cineasta que fue muy reconocido y siempre le gustaba bromear. Dijo: el miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. ¿Te pasa lo mismo? El miedo es tu compañero fiel y siempre ha estado contigo y no te engaña y no se va con otro. La pregunta es: ¿puedes identificar tu miedo? ¿De dónde proviene? ¿Qué lo está generando? Para que dejes de vivir tan angustiado y tan preocupado. Bueno, si nos damos cuenta, hay dos tipos de miedos. Uno, el miedo real, de algo que estás enfrentando, de algo que está ocurriendo, de algo que necesitas resolver. Ese es un miedo real. Pero también el más destructor no es ese, porque cuando es real, tú vas a decidir, no te vas a esconder, no vas a querer huir, sino vas a ver cómo desarrollas, cómo enfrentas el problema que se está presentando, porque está generando ese miedo en ti. Pero hay un miedo imaginario, y ese es el más destructor, porque es producto de lo que tú te imaginas, de lo que tú construyes en tu cabeza. Y ese miedo es el más terrible de todos. En una sensación de que estás en peligro, que no sabes si huir, pero pues a dónde huyes, porque está dentro de tu cerebro, o contra qué luchas, o cómo lo resuelves. Aparece y desaparece y no sabes cómo salir adelante. Y a ese miedo produce dentro de nosotros un estado de ansiedad, de inseguridad, y no sabemos cómo resolverlo, y persiste, se va generalizando dentro de nosotros, incluso hasta nos llega a paralizar. Pero lo estamos construyendo. No es un miedo real, es un miedo producto de nuestros pensamientos. Cuando el miedo es real, nos da una estrategia para enfrentarlo. Pero cuando es imaginario, como que no sabemos cómo resolverlo. Y eso mismo le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una palabra de parte de Dios, una promesa. Dios le había declarado a su pueblo que Dios los iba a llevar, los iba a introducir, los iba a defender, los iba a proteger, para que ellos tomaran esa promesa que les había dado. La promesa era una palabra, la promesa era una declaración, pero ellos necesitaban ir y hacer suya esa promesa. Dios no podía tomar por ellos la promesa y destruir a todos sus enemigos e introducirlos a Canaán, que era la tierra prometida, sino que ellos necesitaban creer en la promesa para poder tomar lo que Dios les había ofrecido. Necesitaban moverse en ella. Y deciden enviar a 12 personas, los principales líderes, y van a reconocer la tierra. Pero la pregunta es: ¿cómo vamos cuando vamos a tomar las promesas de Dios? ¿Vamos ya con el miedo, con la inseguridad de que va a ser muy difícil tomar esa bendición de Dios? ¿O que voy a tener que enfrentar terribles cosas para poder tener esa bendición de Dios en mi vida y en mi corazón? Ellos fueron ya con una perspectiva, con una manera de ver las cosas y de enfrentar las cosas. Y cuando llegan al lugar de la tierra prometida y se empiezan a introducir en ese lugar, ven todo lo que Dios les había prometido, una tierra que fluye leche y miel. Pero no se enfocan en lo bueno, no se enfocan en la provisión, en la bendición de Dios, sino que su enfoque es en lo que es difícil, en lo que es imposible, en lo que no van a poder tomarlo y se van a sentir completamente incapacitados. Y empieza a distorsionarse su manera de ver, porque lo que los está introduciendo no es esa convicción, esa seguridad en la palabra de Dios, sino el miedo.
Y cuando el miedo es lo que nos acompaña para tomar una bendición, una promesa de Dios, va a vencer el miedo y no la fe, no la convicción de que Dios va a cumplir su promesa en mi vida. Y cuando regresan y dan testimonio, los 10 empiezan a decir: ciertamente a la tierra que fuimos, bien nomás en los racimos de uva que trajimos, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra muy productiva, de mucha bendición. Pero ahí había hombres enormes, gigantes, que para nosotros parecíamos cucarachas ante ellos. Mira lo que hace el miedo: hace que te veas incapaz y se empieza a distorsionar por completo lo que ves. Lo empieza a ver como una amenaza, como una agresión, como una destrucción. Y no te han hecho nada, no te han dicho nada, pero ya te paralizó. Ya no estás dispuesto a enfrentar, ya no estás dispuesto a tomar lo que Dios te dio, porque tu mente empieza a generar todas esas inseguridades y todos esos temores. Y empiezan a llorar, empiezan a gritar de su miedo, ese miedo tan grande que les está ocurriendo. Y dice: es imposible que nosotros tomemos eso. Y sabes, no sé por qué normalmente ese sentimiento de miedo es el que más predomina y hace que la gente se contamine de ese miedo. Es como cuando alguien va a atacar, todos empiezan a entrar en un miedo pavoroso y el miedo se va corriendo y después ya es algo terrible y la gente que va a atacar es enorme y son escuadrones, cuando son 3, 4 individuos los que están generando este problema, que la misma población podría enfrentar y resolver. Pero el miedo hace tanto daño a nuestra vida, a nuestra seguridad, no por lo que es, sino por lo que me imagino como lo que pasó con el pueblo de Israel. Y se levantan dos hombres que no estaban de acuerdo con los 10. Y les dice Josué y Caleb, dice: ciertamente la tierra tiene todas esas bendiciones. Pero se enfoca más claro en el libro de Números, en el capítulo 14, en el verso 9, y dice: no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros, ve cómo se ven ellos, son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Ellos se sienten seguros, ellos se sienten protegidos, ellos saben que el Señor va con ellos y que pueden enfrentar toda la adversidad porque los otros no tienen la protección de Dios. Y les dice: va a ser algo muy sencillo, pero necesitamos enfrentarlos. Todo el pueblo ya se había contaminado con el miedo de los otros. Y hablaron incluso de apedrearlos a ellos. ¿Qué haces cuando alguien te dice: no temas? Tienes ganas de ahorcarlo, porque no has resuelto tu problema y te sigues sintiendo agredido. La pregunta es, no sé si has considerado cómo entró el miedo por primera vez en el hombre. ¿Qué fue lo que generó que el miedo entrara al corazón de Adán? Si nosotros recordamos en la palabra, tenía una relación muy estrecha Adán y Eva con Dios. Ellos escuchaban la voz de Dios, eran dirigidos por Dios, tenían un lugar extraordinario para poderse mover, tenían todos los árboles para alimentarse y en medio de esos árboles estaba el árbol de la vida, donde podían mantenerse en esa frescura y en esa vida que Dios les daba. Pero en el momento que el hombre deja de creer en la palabra de Dios, en el momento en que el hombre se empieza a mover por la palabra del enemigo y deja de confiar que la palabra de Dios es certera y es segura, y decide tomar del árbol
del conocimiento de Dios y del conocimiento de Satanás, en ese momento se rompe toda la estructura que tenía el hombre, su manera de ser, su manera de moverse. Algo pasa, y lo primero que empieza a ocurrir es que el hombre quiere cubrirse, y lo hemos visto en domingos anteriores, quiere tapar su pecado, lo que lo separó de Dios. Pero tú y yo no podemos tapar lo que nos separó de Dios. Es Dios el que nos va a cubrir, nos va a vestir. Por eso lo que hace Dios es, el hombre se cubre con plantas, y Dios sacrifica un animal para que vea el hombre que no es a través de solamente ponerse un trapo, sino a través de un sacrificio, que el hombre puede volverse otra vez a Dios, porque el pecado lo separó. Y dice que lo primero que produce en el corazón del hombre cuando escucha la voz de Dios es miedo. Miedo. Nunca había experimentado el miedo. Y cuando escucha la voz de Dios no le contesta, se esconde. Ya no se mueve por la presencia de Dios. Ya la palabra de Dios no es lo que lo define. Ahora lo que lo está definiendo es ese conocimiento que tiene de lo que es de Satanás, que es malo, pero también tenía el conocimiento de Dios, de lo que es bendición y es bueno. Y lo empieza a definir. Y empieza esa lucha: ¿qué tomo? ¿Qué es para mí verdad? ¿Qué es para mí seguridad? Y esa es la crisis que enfrentamos. ¿En dónde vas a poner tu confianza? ¿En la palabra de Dios o en la palabra del enemigo, que todo lo que está a tu alrededor te va a destruir? Y la palabra de Dios es que yo soy el que te cubre, el que te proteja, el que te defiende, el que está a tu lado. Mira, podemos pasar por momentos muy difíciles, pero ¿qué es lo que estás pensando acerca de lo que te ocurre? ¿Qué es lo que estás sintiendo acerca de lo que está pasando a tu alrededor? ¿Es tu propia opinión? ¿O ya es la opinión de todos los que están llenos de temores y de inseguridades lo que te está inclinando para que tomes una decisión en tu vida? David era un hombre que experimentó muchos ataques. Como todo rey que estaba estableciendo un gobierno sobre Israel, y había reunido a las 12 tribus de Israel para establecer ese gobierno. Sus enemigos eran muchos y todo el tiempo querían destruirlo. Y él lo escribe en los Salmos. Y cuando leemos el Salmo 3, dice en el verso 1: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. ¿Qué es lo que está reconociendo? Tiene adversarios. Los adversarios lo quieren atacar. Y los adversarios dicen: no tiene solución, no tiene salvación. David está hundido y seguro se va a derribar todo lo que ha intentado levantar. ¿Te ha pasado que te encuentras que todo lo que has levantado o todo lo que has hecho está por derribarse, por arruinarse? Y la gente dice: no, hombre, no se levanta de esta. No creo que pueda salir adelante de este conflicto, de este problema. Pero algo que dice David, dice: Dios, tú eres escudo. Y no está hablando de un escudo que nada más va por delante, sino un escudo que lo rodea completamente. Por eso dice: eres escudo, eres mi protección, que estás alrededor de mí. Tú eres el que me proteges. No, el enemigo no puede hacer nada, porque yo sé que tú me proteges. Y al saberme protegido por ti, yo puedo volver a levantar mi cabeza, porque tú eres el que me la estás levantando. Tú eres el que estás poniendo esa convicción y esa seguridad en mi corazón. David decidió, en medio de tanta adversidad, de tanto ataque, creerle a Dios, no creer a los ataques que estaba teniendo, y de confiar que el que lo protegía, el que lo cubría,
era el Señor. En el lugar donde vivimos, nuestro México, ha pasado por muchísimos diferentes etapas, diferentes agresiones, diferentes momentos difíciles. Vivimos como Tampico, donde vimos muchas matanzas, muchos muertos, muchos cuerpos colgados, situaciones que de muy de cerca lo vivimos y lo experimentamos. Pero algo que cubría nuestro corazón era saber que Dios nos protegía, saber que Dios nos guardaba, que Él era nuestro escudo. Muchas veces vinieron a preguntar por mí al auditorio cuando se estaba construyendo y le preguntaban a los albañiles: oye, ¿quién es el dueño de todo esto? ¿Quién es el responsable de todo esto? Y yo estaba ahí y decían: no sé. Y me hablaron varias veces también. Todo esto produce dentro de nosotros una lucha, pero tú necesitas tomar una postura. Cuando te hablan, te amenazan, te ofenden, te tratan de denigrar para tratar de aplastarte y que te sientas inseguro, ¿cuál es tu confianza? ¿Lo que ellos dicen o lo que te dice la palabra de Dios? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Quién es el que te sostiene? ¿Estás cubierto en medio de la adversidad, del ataque? Y hay diferentes tipos de miedos. Podríamos llamarle temores que vienen a nuestra vida. Y voy a hablar sobre ellos. Quizás te puedas identificar en alguno de ellos. El primero que voy a tratar es el miedo a la muerte, a dejar de existir. Y ese miedo a la muerte es como una exageración al mecanismo de sobrevivencia, sobrevivir a pesar de la agresión o de la destrucción. Y de ahí se derivan todos los miedos a las alturas. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a las alturas? Pues hay gente que cuando sube ahí al Paso de Gato, que pues son 30 y tantos metros, empiezas a entrar en mucha angustia y empieza a entrar en crisis. No se podía arreglar nuestro techo y no podían ponerle impermeabilizante y se estaba pues trasminando, y a Sally le gusta andarse trepando por todas partes. Y entonces le dije: ve y trépate para que vean los albañiles que una mujer se trepa. Y agarró, se subió, se trepó y les enseñó. Y entonces ya como son bien machines, si la arquitecta se trepó, pues yo también. Y ya se treparon y empezaron a poner, y ahora ya agarraron confianza. Pero hay gente que es tan fuerte el miedo a la altura, y vemos videos de gente que hay en China, donde hay unos como pasos de gatos en medio de un barranco, y es puro cristal. No sé si te ha pasado. Y cuando caminas por el cristal, la sensación de que no te va a sostener. Aguanta 500 kilos, pero y tú que pesas 20 kilos, no te va a sostener. Y sientes que se va a quebrar. Y además ese cristal tiene como una película que cuando pasas, como que se quiebra el cristal, se empieza a cuartear. Y el sonido. Y entonces la gente se tira al piso, y entonces se ven los videos que lo están arrastrando para que salga de todo ese pasadizo y pueda salir, porque el miedo es terrible. Hay gente que tiene miedo a los aviones y está construyendo en su mente, y ya va a arrancar el avión y empieza a gritar: me muero, me asfixio, me falta aire. No, pues todo lo está construyendo en su cabeza. Tiene que detener el vuelo, tiene que bajar a la persona, viene la cruz, la ambulancia para llevárselo, está que se le sale el corazón, porque ese miedo a la muerte que tiene es muy grande y no lo puede resolver. Yo no sé si te ha pasado ese tipo de miedo, de que quieres sobrevivir a esas alturas. Hay otro lugar en China donde están en la altura como a 500, 600 metros, y está el barranco, y hay un columpio con unas cuerdas, te amarran y entonces te avientan, y entonces tú sales en el columpio, pero para ver el barranco. Luego te jalan con una cuerda y ahí te están aventando.
¿Cuántos se subirían a ese columpio? Pero ni de loco que me subo ahí. Y cada que estás allá, haces así, y vas a empezar a mover el columpio y vas a entrar en una crisis terrible. Pues esos miedos están en nuestra mente. La cuerda que sostiene a ese columpio son de ese tamaño que aguanta una cantidad de toneladas, pero de seguro se va a romper cuando tú te subas ahí, porque debes de pesar como 500 toneladas. Y lo vemos en todo. Miren, me impacta cómo opera el miedo en nuestra vida. Los discípulos de Jesús habían caminado con Jesús. Jesús había orado y había resucitado a muertos que se habían presentado y ellos lo vieron. Jesús había orado por enfermos, había liberado a muchos endemoniados, había sanado a muchas personas, había multiplicado los panes. De repente van en la barca y de repente el mar se empieza a agitar y empieza el temor porque no pueden resolver la situación, no pueden luchar contra el mar porque rebasó su capacidad, sus fuerzas. ¿Qué pasa cuando tú estás haciendo todo lo que puedes y no se resuelve la situación? ¿Qué pasa cuando tú te estás ahogando, que es demasiado grande lo que está a tu alrededor? Empiezas a entrar en un pánico y empieza a dar una angustia. Y cuando vas con el Señor, no vas para pedir, sino para reclamar, para exigirle, porque eso es lo que hace el miedo. Ya no vas con una actitud de decirle: Señor, ¿podrías orar por nosotros? ¿Qué no ves que nos estamos ahogando? No han tragado agua todavía, pero ya sentían que estaban ahogados, que estaban inundados. Y Jesús estaba durmiendo, no le afectaba. Se levanta el Señor y reprende al mar, reprende al viento y les dice a ellos: ¿en dónde está su fe? ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué no le creen a la palabra que Dios les ha dado? ¿Han visto el mover de Dios? ¿Han visto el poder de Dios? Y se están enfocando en el miedo a morir. Y eso te está destruyendo. Hay gente que tiene mucho miedo a la enfermedad. ¿Cuántos tienen miedo a las enfermedades? Nada más una persona, 2, 3 personas. Y entonces cuando viene una enfermedad, o sea, se lastimó un dedo, siente que se le va a podrir el dedo, que se le va a caer en pedazos el dedo, que el dedo ya no lo puede cargar, siente que es un dedo de este tamaño gigante, que qué va a hacer con su dedo. En la noche le toca algo y se despierta porque estoy exagerando, ¿no? Pero así es. El miedo empieza a construir dentro de nosotros que me va a destruir. Y entonces, ¿qué me tomo? Y son clientes favoritos de los médicos, aunque a los médicos ya no los quieren ver. Dice: ay, ya vino otra vez esa señora. Hijo, dile que no estoy, dile que ya me fui a algo, dile, porque doctor, creo que estoy enferma. ¿Y de qué estás ahora enferma? De lo mismo, mire, siento como que no puedo respirar, siento como que así, mire, así que no jalo el aire, así me siento. Cuando tiene una cantidad de aire, cuando sus pulmones tienen una cantidad extraordinaria para jalar, pero el miedo a morir le hace que ya no puede. Y entonces, bueno, señora, le voy a dar esto, o señor, le voy a dar esto. El miedo está construyendo todo eso. No es real. Tu organismo es extraordinario, te va a sacar adelante. Fuimos creados con un organismo extraordinario. Pero el miedo es el que hace que todo el tiempo estés pensando que a lo mejor te va a pasar algo terrible. Y el miedo muchas veces lo aprendimos. ¿De quién aprendieron ustedes el miedo? ¿De su mamá o de su papá? Mira, cuando eras pequeño, de repente te diste un coscorrón de aquellos, te azotaste. Y azotaste y te duele porque te pegaste duro. Y ya te van a sobar. Pero la cara que pone tu mamá, ya te asustó.
¿Ya te asustó? Entonces tú dices, debe de ser algo terrible lo que está pasando. Debe ser algo horrible lo que me está sucediendo. Y entonces el niño también pone la cara que su mamá, ¡ah! Aunque era una caída. Pero si el niño hubiera estado solo, jugando con su bicicleta, si hubiera dado una azotada y la mamá le dice, si te vuelves a caer no te presto la bicicleta más, el niño se hubiera sacudido el chichón que traía, pónganme un mecate aquí, algo. Como hacíamos nosotros, mi mamá nos amenazaba. Si les pasa algo, todo eso, les voy a dar una buena zarandiza. Entonces éramos un poco inquietos. Y uno de mis hermanos era más. Se subió a la azotea y se subió por una tubería al edificio que estaba al lado. Y de repente se rompe el tubo y viene para abajo. Mi hermana le dice, Arturo, y en el aire le dice, no me pasó nada. Cae de rodillas y la cabeza suaz contra el piso bota y se cae. Se le hizo un cuerno de rinoceronte. Y entonces todos, va a venir mi mamá. Y sabíamos nosotros que le poníamos azúcar y vinagre. Se lo poníamos aquí donde tenía el edema. Le poníamos un paliacate, se lo atornillábamos a lo que más podíamos. Y estábamos todos esperando que se le bajara el chichón porque si no a todos nos tocaba. Y todos calladitos y tú, vete por allá, escóndete porque no te pasó nada. Pero si hubiera estado mi mamá y hubiera visto que el otro se cae de la azotea, hubiera hecho una cara así de espanto, como muchas mamás hacen. No es lo que nos ocurre. Son las reacciones que la gente tiene a nuestro alrededor lo que genera miedos construidos en nuestra mente. Y es lo que necesitamos enfrentar nosotros. Así como, ¿qué es el miedo? ¿Dónde estaba centrado? Por eso Jesús les dice, ¿dónde está tu fe? ¿Estás creyendo en la palabra que Dios te dio? Para ese momento difícil, para esa enfermedad, para esa adversidad. ¿Estás tomando una palabra de Dios y para ti es verdad esa palabra de Dios? ¿O estás creyendo y construyendo todas las cosas que te pueden suceder? Te vas a pasarla muy mal y muy difícil. El segundo factor, el miedo a que nadie te ame, a que seas rechazado. El miedo no se resuelve con lo opuesto al miedo o la ausencia al miedo, sino el miedo se resuelve con el amor. Es la única manera. Y lo dice muy claro la palabra en Juan 4:18. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y nos lo dice muy claro. Cuando tú tienes ese miedo, tú estás esperando lo peor. Estás esperando recibir algo terrible en tu vida. Pero cuando se ha perfeccionado, o sea que has enfrentado diferentes adversidades, diferentes dificultades, diferentes problemas, porque todos enfrentamos diferentes tipos de problemas y todos emerge el miedo también. Y es el momento para perfeccionar que soy amado por Dios, que Dios está conmigo, que Dios va y establece en mi corazón algo muy firme y muy grande. Por eso el miedo no es lo opuesto, que con el miedo si ya no tengo miedo, no. El que quita ese miedo es el amor, ese saberme amado por Dios. Y a veces tenemos miedo de no encontrar al verdadero amor de nuestra vida. ¿Qué tal si me caso con la persona equivocada? ¿Cuántos, no levanten la mano, pero cuántos no pensaron eso? Decimos, ¿qué tal si me caso con la persona equivocada? Y si no es lo que yo esperaba. Y confundimos el amor con la perfección. Y entonces quisiéramos encontrar la persona perfecta. Quisiéramos que la persona con la que nosotros nos vamos a casar tenga 0 errores. Y pensamos que si la persona es perfecta, entonces nuestra vida va a ser perfecta. Pero nadie
es perfecto. Y a veces estamos construyendo eso. Y ese no porque tiene muchas fallas, y esa tampoco porque tiene muchos errores, y esa porque tiene muchas pecas, y esa porque le faltan pecas. Y de todo estamos nosotros porque no es lo perfecto que nosotros queremos. Y no damos el paso, no nos atrevemos, porque también nuestros papás colaboraron. Hija, creo que es una persona chafa, o sea, la sabiduría ambulante. Creo que esa persona no es para tu altura, no es para tu capacidad, no es para... No, pues es o la mujer perfecta o el hombre perfecto. Y entonces se va poniendo una inseguridad tan grande que llega a pensar que no existe esa persona. Y entonces el versículo favorito: más vale solo que mal acompañado. ¿Por qué? Porque está en esa lucha dentro de su corazón. Y llegamos a confundir lo que es el amor con lo que es la perfección. Y lo vemos en un joven que creía eso. Le dice: Señor, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? El reino de los cielos donde todo es la bendición de Dios, el mover de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida, el amor de Dios para con nosotros. Dice: ¿qué necesito hacer? Él pensaba, este joven pensaba que con el hacer algo iba a poder tener algo de parte de Dios. ¿Te ha pasado que has construido tu vida en base a lo que tú haces para tener el favor de Dios? Eso no es gracia. Eso produce muchas desgracias en nuestra vida, y en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Y Jesús, viéndolo, le dice: pues mira, necesitas hacer esto, has cumplido con los mandamientos de la ley todos desde mi infancia. A su parecer, él era perfecto. ¿Qué puedes hacer por una persona que se siente perfecta? Que siente que no le falta nada, que todo lo ha cumplido y todo lo ha hecho. Es muy difícil tratar con una persona así. Y Jesús, viéndolo, le dijo: te hace solamente falta una cosa. Todos los bienes que tienes, véndelos y dale ese dinero a los pobres. Y ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Pero mira lo que dice Jesús en Mateo 19:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Jesús le amó. Vio su corazón. Vio cómo estaba este joven. Vio la confusión que había en él. Y Jesús te ama así como estás. Te ama aunque tú no te puedes ver cuáles son tus debilidades. Y después le dice: vende todo lo que tienes. Y en lugar de acercarse a Jesús, se alejó de Jesús. ¿Sabes lo que define a Dios? Es que te ama. Te ama en tu lucha. Y cuando yo me sé amado, cuando yo me sé aceptado, aprobado por Dios, dejo de buscar el amor fuera de mí. Muchas veces estoy buscando que alguien me ame, que alguien sea yo importante y valioso para una persona. Cuando somos pequeños, que nuestra mamá nos ame, que nuestro papá me ame. Pero necesitamos pasar más allá. Pero muchas veces en nuestra vida ya de adultos seguimos con la misma mentalidad, esperando que la gente nos ame. Pero es algo imposible lo que estamos pidiendo, porque no nacimos para ser amados por la gente. Nacimos para recibir el amor de Dios y para dar ese amor a la gente. ¿Cuándo tú te vas a perfeccionar en el amor? Cuando tú empieces a amar a la gente que es diferente a ti, que piensa diferente que tú, que se mueve de una manera diferente a ti. Y cuando nosotros empezamos a amar a las personas como son, ese amor se va perfeccionando en nosotros y nos empezamos a sentir diferentes completamente, porque estamos dando amor. Y al dar amor nos sabemos amados por Dios, porque ese amor viene de parte de Dios. No es algo que nosotros hayamos construido. No le des tanta importancia a la perfección. Dale la importancia que se merece el amor.
y ama a las personas para que te sepas amado. Porque cuando no nos sabemos amado, nos sentimos que algo nos falta. Y quisiéramos que toda la gente nos apruebe, que toda la gente nos acepte, que nos sintamos importantes por la gente. Eso no existe. Siempre va a haber gente que no le agradamos. Siempre va a haber gente que nos pone tachitas y que nos señala. Pues es su derecho. Y están en su derecho de ponernos tachitas. Pero el problema es que tú te sientes tachado. El problema es cuando tú te sientes ya señalado por esa opinión que va contraria a lo que tú estás viviendo o experimentando. Pero necesitas tomar una posición, saberte amado, dejar todas las cosas que tienes porque no son lo importante. No es lo que te va a dar seguridad, no es lo que te va a dar ese poder o ese control. Lo que has construido es el amor de Dios que quiere poner en tu corazón, lo que nos permite estar cerca de nuestro Padre. Y ese es el segundo miedo con el que necesitamos nosotros enfrentar, el tú saberte amado. Y me gusta a mí a veces vacilar, hacer guasas ahí en el salón de clases, y de repente tenían al frente a una persona, todo así, y le dije: oye, ámame, ámame. Me dijo, y le volví a decir: ¿te digo que me ames? Pues no se puede. Y a veces están así las señoras: ámame, es que no siento tu amor, es que no siento. Ni lo sentirás, porque ¿cómo vas a sentir el amor de otra persona que está fuera de ti? La persona tiene la libertad de expresar a su manera y como es ese amor. Pero es que no he sentido el día de hoy tu amor. Dile: y no lo sentirás, porque no está en mí, está en ti el que pueda sentirlo. El tercer miedo es el no estar a la altura de las circunstancias. Es otro miedo que nos llega a atacar, que no sientes que no tienes la capacidad, las habilidades, los talentos que consideramos que se necesitan, que se requieren, que son muy valiosos para la posición que debemos de tener. Y entonces te preparas, buscas y estudias y luchas para tratar de estar a la altura que nunca estarás. Lo vemos en una joven que tenía aproximadamente entre 16 y 17 años, que estaba pues en la etapa muy fuerte donde se iba a casar y su matrimonio se estaba por formalizar. Estaban pensando en cómo iban a hacer toda la fiesta, cómo iban a vivir, platicando con el novio, cómo iban a hacer las cosas, el hogar, cómo lo iban a tener. Pues eran humildes ellos, la posibilidad para desarrollarse no era muy grande porque venían de una aldea muy pequeña. El esposo pues era, bueno, el que iba a ser el futuro esposo, tenía un oficio, era carpintero y estaba preparándose también, estaba enamorado. También esta joven estaba enamorada de este hombre. Pero de pronto, ella se llamaba María y él se llamaba José. De pronto se presenta, cuando ella está sola, el ángel de Dios. Es algo inesperado. Yo no sé cómo te sentirías si estás solo o estás sola en un cuarto y de repente se te presenta un ángel de Dios y te dice: hola Carlos. ¿Qué harías tú? ¡Ay, qué gusto! O pegarías el grito de tu vida. Y dirías: ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pues eso le pasó a esta joven. Se presenta no un ángel, un arcángel. Y trae un mensaje de Dios para con ella. Pero ahora le dice muy claro, con unas palabras muy impactantes. No solo la aparición, sino las palabras que le dice. Y entrando el ángel, en Lucas 1:28, en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo.
bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué tipo de saludo es este? ¿En qué consiste, si estoy temblando, el que soy muy favorecida? ¿En qué consiste este favor tan grande que me está diciendo este ángel? Y que me dice que soy muy por arriba de lo que es la bendición, que soy muy bendecida, que Dios hizo una excepción conmigo y que me ha escogido. ¿En qué consisten estas palabras? Y está pensando María en todas estas palabras que no tienen sentido, que no encajan en su entendimiento. ¿A qué se refiere con este favor, con esta bendición tan grande? ¿Qué es lo que quiere decirle? Y antes de que se le ocurriese cualquier cosa a María, el ángel le da otra palabra y que la pone a temblar más a María. Y le dice, vas a ser embarazada y vas a tener un hijo. Y el hijo que vas a tener es el Hijo de Dios. Ella pensaba tener su casita, vivir con el carpintero, ser parte de la comunidad, tener sus hijitos, pasarla muy bien, pero de pronto todo le cambia. ¿Tendré la capacidad para cuidar, para criar al Hijo de Dios? ¿Tendré la habilidad para poder estar al pendiente y dirigir al que es el Hijo de Dios? ¿Hay eso en mí? ¿Te ha pasado que de pronto te invitan a participar en un proyecto que es magno el proyecto y no has estado en ese proyecto nunca, no has sido jefe en esa área nunca, y de repente te dicen, pues ahora tú vas a ser el jefe, tú vas a ser la persona que va a estar a cargo de todo eso? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que vas a tener la capacidad? Yo recuerdo cuando llegué a Tampico, nunca había estado como jefe de un departamento y de pronto me invitan a trabajar en la Facultad de Medicina. Yo había trabajado en la Facultad de Medicina en la UNAM, en la de Psicología de la UNAM, en la del Politécnico había dado clases en la maestría en el Centro de Investigación, pero ahora todo era diferente. Ya no era yo, no iba a ser una persona que iba a ser dirigida y me iban a decir cómo iba a dar las clases y todo eso, sino yo tenía que dirigir todo el departamento. Claro, ya estaba grande, tenía 24 años. Y de pronto voy a ser el jefe de todo ese departamento. Y no sabemos ni cómo le vamos a hacer. No sabemos porque no tenemos jefe. No sabemos cómo dirigir las cosas. Y tienes una opción de creerle a Dios o llenarte de temores y hacer y cometer muchos errores. María estaba en esa lucha, estaba en esa situación tan difícil para ella de si estaba a la altura de lo que Dios iba a hacer y de cómo lo iba a hacer. Ahora, no solo iba a enfrentar y le dice, bueno, ¿cómo va a ser eso? Pues te va a cubrir el Espíritu de Dios y vas a ser embarazada por el poder del Altísimo. Y el hijo que vas a tener será llamado Hijo de Dios. Y va a salvar al mundo de sus pecados. No sé a qué grado llegó ella a comprender todo esto, pero ahora, ¿cómo le hace con esa palabra? ¿Cómo le dice? Y le dice, hágase conmigo, porque soy la sierva del Señor. Toma una postura. No sé cómo le voy a hacer, no sé cómo lo voy a resolver, pero mi postura no es de ponerme por arriba de Dios, sino que yo estoy para servir en lo que quiera mi Dios. Y queda embarazada. Cuando va a platicar con el novio, ¿cómo le dice a tu novio que estás embarazada?
pero que no tuviste ninguna relación con nadie cuando nunca ha ocurrido eso? ¿Cómo le dices a tu novio que se quiere casar contigo que algo te ocurrió y que ahora, pues fue y se lo dijo? Le dijo, oye José, fíjate que pues un ángel del Señor vino, se presentó y ahora ya estoy embarazada. Yo creo que José dijo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, ya estoy embarazada. Pues entonces José pensó, ¿cómo me zafo de esta? Y siempre su mente empezó a trabajar. Y no solo eso, sino que empiezan otros miedos en José. El miedo a no ser aprobado. El miedo a la desaprobación del pueblo. A la señalización del pueblo. Mira, ya le salió la María con el domingo 7. ¿Y qué va a decir José? ¿Cómo lo va a decir José al pueblo? Y José está pensando, porque está muy preocupado, ¿por qué dirán? ¿Por cómo me verán? ¿Por qué pensarán? Y está una lucha tremenda, pero también la ama, está enamorado de ella. También María es una persona importante para él y no la quiere difamar, no la quiere humillar. En parte como que cree, pero en parte como que no cree. Le cree que algo pasó en María, pero como que no quiere esa responsabilidad, porque ¿cómo va a ser eso? Entonces estaba planeando zafarse de María y hacerse el perdido por ahí y ya no casarse con María. Y entonces pensarían, pues ya quedó embarazada por el José y ya el José se fue para otro lado. Estaba toda esa lucha en su cabeza. Y dice en Mateo, en el capítulo 1, en el verso 18, y el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por el Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Yo creo que le dijo, mira María, no te preocupes, pero ni le empezamos. Aquí se acabó y nos divorciamos y ya no hay pachanga, ya no hay nada, y el compromiso que teníamos se rompió. Tú te vas por tu lado y yo me voy por mi lado. Si tú estás embarazada en un pueblo donde la mujer no tenía la capacidad para resolver sus necesidades, si tú eres una mujer y ahora estás embarazada y de repente tu enamorado y con el que estabas planeando hacer toda tu vida te dice que ya no va a seguir contigo, ¿cómo te sentirías? A él le importa más lo que la gente dice que la palabra que le está dando esta mujer de parte de Dios. ¿Te importa mucho la opinión de la gente? ¿Y tienes miedo a la desacreditación de la gente? Me enteré que me dijeron que era esto y era aquello. Y es mi mejor amiga. Yo creo que es mi peor enemiga. Y empiezan los chismes y empiezan las cosas y empieza la separación. María siguió creyéndole a Dios, que Dios era el que había establecido esto. Y mira lo que dice en el verso 20. Pero cuando él estaba considerando ya hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y dice en el verso 24, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. ¿Necesitas que el ángel de Dios se te aparezca para que le creas a Dios? Y no hagas tonterías o barbaridades. Vemos cómo el ángel de Dios empieza a hablar con José y le dice: acéptala. Lo que te está diciendo es verdad. Y lo que se está ocurriendo es algo
muy extraordinario. Te estás perdiendo de tu propósito, José. Te estás perdiendo el privilegio de encaminar, de enseñar, de darle lo mejor al Hijo de Dios. No te pierdas el propósito que Dios ya estableció para ti. Cuando todavía no empezaba, ya se estaba quitando de ese propósito. ¿Te pasa eso? Deja a un lado y empiézate a mover con lo que Dios te ha dado en su palabra. Esa es la manera de enfrentar ese miedo. Lo que movió a José empezó a actuar. Toma a María como esposa, la acepta como esposa y vive con ella porque sabe que Dios tiene un propósito para su vida como persona, como carpintero, como hombre, como padre, como esposo. Dios también lo había escogido a él y ya se quería salir desde el principio. El quinto miedo, el miedo a perder el control. Es un miedo que algunos llegamos a experimentar. El miedo a los cambios, el miedo a las transformaciones, el miedo a perder ese reconocimiento que teníamos de parte de la gente porque hubo un cambio en la empresa, en la familia. Ya se casó la hermana y ahora ya la familia se tiene que ajustar a los nuevos cambios y parámetros que hay. Pero se va el otro familiar y otra vez otra reestructura. Y en tu empresa de repente ya no eres el jefe, ahora eres un empleado igual que los demás. Y empiezas a estar en un desajuste porque pues ya te van a ver igual que los demás. Ya pensabas que eras diferente a los demás. Eso no es de Dios. Esos son los valores que el mundo establece. Y por eso, por ese miedo, queremos tener el control. Queremos tener la seguridad de que controlando a todas las cosas va a estar bien. Y por eso, ese miedo lo que produce son destrucción. Una inseguridad tremenda. Y queremos aplastar o matar o quitar a todo aquel que se atreva a pelear nuestra posición. Eso le pasó a un rey que hubo en Israel en los tiempos de Jesús. Este rey había sido establecido no por el pueblo de Israel. Para Israel era un falso rey. Los romanos lo pusieron como rey y su nombre era Herodes. Cuando Herodes es establecido como rey, pues toda la gente lo rechazaba y hablaba mal de él. Pero una de las cosas que llevó su miedo al extremo de que pensaba que todos atentaban contra su gobierno, su posición o su autoridad, su control que te quería tener. Por lo tanto mandó matar a su cuñado por si quería tomar su lugar. Después mandó matar a su madre por si quería tomar su lugar. Después a su esposa y a sus 2 hijos para que no tomaran el poder y llegaran a pensar que algún día iban a ser reyes ellos. Yo creo que se sentía eterno y quería tener ese poder y esa seguridad para con el pueblo de Israel. Y cuando vienen los reyes, estos que vinieron siguiendo la estrella de Jesús, les dice: ¿dónde está el rey de Israel? Porque hemos visto su estrella. Y él manda a traer a los que consultan la palabra y les dice: pues en Belén dice la palabra. ¿Dónde queda eso? Y se van los reyes y le dice: por favor, cuando lo encuentren, dígame dónde está para matarlo. Bueno, no les dice eso, pero su intención era esa. Y van, reconocen a Jesús, lo honran a Jesús y se regresan por otro camino. Se siente agredido y manda matar a todos los niños que nacieron en ese periodo de 2 años para abajo. A todos los niños de ese lugar y de los lugares alrededor los manda a matar. Miedo a perder el control, el poder. ¿Qué tan grande es tu miedo? ¿Cómo está afectando ese miedo a tu vida? ¿Está sobrepasando? ¿O estás en esa situación tan difícil? Como le pasa a los discípulos de Jesús que le están
no diciendo que ore por ellos, sino están gritando: Señor, ¿qué no te das cuenta que estamos ahogándonos, que estamos pereciendo? ¿A qué le tienes tanto miedo? ¿Qué es lo que te ha atormentado tanto que quieres tener ese poder, ese control? ¿Sientes que no vales si no tienes ese control? ¿O sientes que no eres significativo o importante si no tienes ese poder sobre tu vida? ¿A qué le temes tanto? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón que necesitas tener control? Y cuando más control queremos tener, más abuso, manipulación vamos a establecer sobre la gente. Y en lugar de ayudar a la gente, la vamos a controlar. Y en lugar de que la gente se levante y se desarrolle, nosotros le vamos a poner un hasta aquí por el miedo a que tomen tu lugar, a que tengan tu posición. ¿Te ha pasado eso? El sexto miedo, yo no sé en cuál te has visto reflejado. Miedo a ser decepcionado, que no se cumplan tus metas, que no se cumplan tus sueños, que pues no ocurra lo que tanto has esperado y que lo has pedido durante mucho tiempo y que has orado por mucho tiempo y no se han dado las cosas, y que has clamado a Dios y que le has pedido a Dios que te bendiga, que te favorezca, que se te dé ese lugar o esa posición, o algo ocurra en tu vida, o que tengas un hijo que no has podido tener y entras en una lucha tremenda. Esto le pasó a un sacerdote. Era un hombre de Dios que buscaba y que habían orado él y su esposa Elizabeth durante muchísimos años para tener un hijo, pero no podían tener el hijo. Y por más que clamaban a Dios, no podían tener a su hijo. Y de pronto, en esa lucha, es el día de ofrecer el incienso, y va Zacarías a ofrecer el incienso del Señor. Todos se quedaban afuera, porque son las oraciones del pueblo. Y cuando está adentro ofreciendo el incienso, se le aparece un ángel. Y otra vez es el ángel de Dios. Y le dice: Zacarías, el Señor ha escuchado tus plegarias, ha escuchado tus oraciones, y ahora el Señor va a bendecirte. Y el hijo que tanto esperabas, la promesa que tanto anhelabas, se va a cumplir en tu vida. Y dice que se llena de temor con esas palabras. En lugar de llenarse de alegría con esas palabras, se llena de temor con las palabras que le está dando el ángel. ¿Tienes miedo a que eso no se vaya a cumplir? Que esa palabra que Dios te dio no se cumpla, y es más fuerte tu miedo por las experiencias que has vivido, por los fracasos que has tenido, por las derrotas que has tenido, que tienes miedo que no se cumpla. Y es lo que le está pasando a Zacarías. Y dice que se le aparece en Lucas 1:11 el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turba Zacarías al verle y se le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Por qué le dice que no tema? Que va a ser cumplida su oración. ¿Qué pasa cuando tú no has podido embarazarte o no han podido tener un hijo y de repente te dicen: ahora estás embarazada? Y en lugar de llenarte de alegría, y no llegaré a abortar. ¿Y qué tal si no es? Y empieza el miedo a ser tan grande que no disfrutas lo que Dios quiere hacer en tu persona. Ese miedo a que no se cumpla la palabra de Dios, miedo a que no se cumpla la bendición de Dios. Por eso Dios, conociendo cómo es nuestro corazón, cuando Ezequiel va a empezar a ser el profeta de Israel, Dios le dice cómo va a ser y cómo va a enfrentar múltiples problemas. Le dice: tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos, ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que digan,
ni te sientas atemorizado porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les vas a declarar, a proclamar mis palabras. Dice, vas a enfrentar muchas adversidades, va a ser difícil, vas a tener escorpiones a tu lugar y van a ser cardos y espinos, pero no permitas que el miedo te gobierne. Cuando venga un pensamiento de miedo, no le des lugar y empieza a moverte conforme a lo que Dios tiene. Y empieza a moverse en esa relación. Y Zacarías le dice al ángel, ay, ¿cómo voy a saber que tú me estás diciendo la verdad? Como que me eres medio falso lo que me estás diciendo. Como que no es suficiente que tú... Le dice, yo soy el ángel del Señor, que estoy en la presencia de Dios, y me estás diciendo que no crees esta palabra, por lo tanto, mudo te vas a quedar, para que no estorbes. Porque no has creído en la palabra de Dios. No pudo. Era demasiado su bloqueo que ya tenía. Oraba, pero ya oraba sin creer. Pedía, pero ya no esperaba la respuesta de Dios. Clamaba, pero no estaba su corazón en el que Dios era todopoderoso. Y cuando se le presenta, siente que no es merecedor, siente que no se va a cumplir, siente mil cosas que duda incluso de la palabra que Dios tenía para él, y empieza a moverse de una manera incorrecta. Por eso necesitamos considerar, hay tres cosas que habla Pablo en 1 Corintios 13 al final, en el último versículo que utiliza. Hay tres cosas que son los tesoros más grandes que puede tener un cristiano. Y dice, estos son los tesoros que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de todos ellos es el amor. Ahí está estableciendo la fe, el creer a Dios, el creer en Él, es creer en su palabra, es lo que me da la seguridad y la convicción para decirle no a los miedos. El amor, el saberme que estoy cubierto por mi Dios, que es Dios el que está sobre mí, es el que me permite tener la convicción y la seguridad. La esperanza, el que yo voy a ver la obra de Dios durante todos los días de mi vida y el favor de Dios estará conmigo. Esos son mis tesoros. El tesoro más grande son estos tres regalos que Dios nos ha dado: fe, esperanza y amor. Y eso viene de Dios, no de nosotros. Cuando tú los recibes, tu vida va a cambiar. Vas a poder enfrentar a tu propia mente, a los temores que has sembrado en tu mente, porque sabes que el que te cubre, que el que te defiende es Dios. No te vas a morir por ninguna enfermedad que venga a tu vida. No estés pensando ni le des lugar a eso. No te va a destruir. No le des lugar a ese pensamiento que viene a tu corazón de que a lo mejor, y por eso tomas pastillas para no tener dolor, para no tener ninguna enfermedad. Quita eso de tu mente. Dios es el que tiene cuidado. Tu tiempo está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Necesitas saberte que es Dios el que te ha llamado para protegerte y para bendecirte. Y cuando el miedo se presente, identifica si es real o es un temor que tú has construido. Si es un temor, ¿de dónde viene ese temor? ¿De dónde vino el temor de Adán, que lo hizo separarse cuando dejó de creer en la palabra de Dios? Ahí vino su separación. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. ¿Cuántos han batallado últimamente con el miedo? Pues bueno, creo que es tiempo de ubicarlo correctamente. Y vamos a orar con la palabra de Dios, creyéndole a Dios y a todos estos pensamientos que te han atormentado durante estos días. Colócalos donde deben de estar, en el bote de la basura.
y coloca, no puedes dejarlo sin nada, coloca la palabra de Dios para que no venga algo peor a tu vida. Por eso no puedes sacar algo horrible y dejarlo sin nada, porque dice va a venir algo más fuerte y te va a pegar. Sino que colócalos y coloca una verdad, una promesa de parte de Dios. Y esa promesa que Dios te dio, escríbela con tu letra, no a máquina, con tu mano, con tu letra. Y pégala en un espejo, ahí en el baño donde te ves todos los días. Y cuando te veas vas a ver la palabra. Y algo que me gustaba mucho de el ministerio que lleva las finanzas de Fuente de Vida, tenían un pasaje de una declaración: y se terminará la obra sin deuda alguna. Y siempre que iba a ver las cuentas, leí esa declaración, y decía, ay, sí es cierto, Señor. Y estábamos endeudadísimos, nada más que nunca lo decía. Pero decía, sí, Señor, terminaremos sin deuda alguna, porque tú eres fiel. Y estábamos hasta el queque. Pero decía, tú cumples tus promesas. Y decía, ay, qué descanso y qué reposo. ¿Y saben qué? Terminamos sin deuda alguna, porque Dios es fiel. Ahora, pon una palabra. Si necesitas 2, pon otra en tu cabecera. Si necesitas 3, pon otra en el refrigerador. Si necesitas 4, pon otra ahí en la mesa. Y cada día lee las palabras que son promesas que Dios te ha dado. Decláralas, créelas, y van a irse separando de tu mente todos esos pensamientos, todos esos temores que te impedían avanzar en el futuro y te hacían un presente terrible. Porque Dios es fiel a ti, y lo que más quiere el Señor es bendecirte y favorecerte. Padre, te damos gracias porque has venido a nuestro corazón, y dejaré de ver a los malos, dejaré de ver a los feos, dejaré de ver como tú se lo dijiste a Ezequiel. Mira, es un pueblo rebelde donde tú te he colocado, y vas a estar en medio de cardos y de espinos y de escorpiones, pero yo estoy contigo, mi mano está contigo, no te pueden dañar, porque te escogí y te he escogido, Fuente de Vida, para que seas bendición donde quiera que vayas, porque mi favor va a ir contigo, mi poder se perfeccionará en medio de la adversidad, y serás fortaleza para los débiles, y serás una fortaleza para tu familia. Yo los bendigo, bendigo sus corazones, porque el favor de Dios está con ustedes, y serán levantados para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si algo va a desaparecer de ti, son los miedos, y vas a ser una persona libre de esos temores, porque la palabra de Dios va contigo. Si necesitas que alguien ore por ti, está el grupo del abrazo del Padre para ministrarte y para bendecirte.